Ahora sí. Ya, entonces hablamos de que las habilidades básicas textuales, como forma de repasar, eran las que se buscaban directamente en el texto, las verdaderas y falsas, y como dice María Jesús, destacar las cosas importantes, muy relevantes, destacar, como por eso estamos usando ahora la tablet, saber las cosas que se tienen que destacar y lo que solía decir mi profesora, las palabras como icónicas, o sea, no iconic, pero las palabras que sirven, que son demasiado, demasiado importantes para la comprensión de todo el texto. Esta palabra me sirve, esta palabra también. Y efectivamente, Lanet, el siempre pone distractores, porque obviamente no es, si bien es la habilidad más fácil, no la hacen tan fácil. Pone distractores. ¿Se acuerdan qué distractores? Habían como 3 características de los distractores que ponían. ¿Alguien se acuerda de alguno? Cuando los poníamos en colores, plomo, rojo. Y no me ¿Cómo, acuerdo. profe? ¿Puede repetir la pregunta? Me distraje. Sí, gracias por preguntar. ¿Qué tipos de distractores ponía el DEMRE en estas preguntas de habilidades textuales básicas? ¿Y se acuerdan que cuando yo le enseñé las preguntas de habilidades textuales, cuando yo le marcaba las que no eran, es decir, estos distractores, yo algunas las ponía con rojo, las ponía con gris o plomo? ¿Se acuerdan qué? Por ejemplo, Amaro pone exageración, exactamente. Todas las exageraciones, voy a poner acá, distractores, y teníamos exageración. ¿Alguien más se acuerda de otro tipo de distractor que es muy clásico? ¿No? Anótelo en su cuaderno de lenguaje. Profe, la información que no se encuentra en el texto. Muy bien, información que Denver se saca de la manga. Y el tercero, para ya ir avanzando, es que el DEM reponía una parte de la afirmación correcta y la segunda parte, o la primera parte, o alguna parte de esta alternativa era equivocada. Entonces teníamos la mitad buena y la mitad mala. O la parte del principio mala, pero la segunda mitad excelente. No nos sirve, tiene que estar entera buena. Solo una parte correcta. Estos son los distractores que tenían la habilidad básica. Y como decíamos, acá encontramos los verdaderos y falsos. Luego, en caracterización. Estas son poquitas cosas. ¿Qué se acuerdan de caracterización? ¿Cómo se encontraba en el texto? Yo sé. Es demasiado fácil. Felipe, yo sé que tú anotas. Muy bien, Anaís. Cuando explican algo de alguien, cuando te hacen buscar en el texto, en vez de buscar una frase, te hacen leer todo el párrafo y luego te dicen cómo describen a X objeto, cuál fue la actitud de X persona. Son cosas más generales, pero hay que leerse el texto. Sigue siendo habilidad textual, o sea, habilidad básica, pero ahora se buscan sinónimos de actitudes que se encuentran en el texto o de características. ¿Se acuerdan cuando veíamos el del avión? Que nombraba, por ejemplo, que era uno de los más livianos. Entonces, ¿cuál era la característica? Y decía, pesa menos que el resto de los aviones. Eso ya era caracterización. Este es muy fácil, entonces lo voy a poner acá. Y la habilidad intermedia síntesis. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo ejercicios? ¿De qué eran los ejercicios? Teníamos 2 principales cosas en la síntesis. ¿Era lo de la idea principal y el tema? Muy bien, tema e idea principal. Tema. ¿Cuál era la pregunta para encontrar el tema? ¿Alguien? Sobre el texto. Ya había que subrayar el texto, pero había una pregunta muy característica para poder encontrar el tema. De qué sobre trata el qué se trata. Exactamente. ¿De qué se trata el texto? Vamos a anotarla acá. El tema. El tema era una frase. Por ejemplo,
la poesía de Gabriela Mistral. Era una sola cosita, muy característica. Y como dice María Jesús también el texto, ¿de qué se trata el texto? Y es la idea principal. ¿Y cuál era la pregunta de la idea principal? ¿De qué habla o no? ¿De qué habla qué cosa? El texto. Era más específicamente de qué se habla del tema. ¿Se acuerdan cuando veíamos, por ejemplo, la poesía de Gabriela Mistral? Y la idea principal era que la poesía de Gabriela Mistral tenía una característica de ser, que era como religiosa. ¿Se acuerdan? Entonces era como las características de la poesía de Gabriela Mistral. Que se habla del tema. Pregunta específica. Ya. Estoy tomando apuntes por usted. Profe, el Amaro decía algo importante que dice que se afirma sobre el tema. Que se afirma sobre el tema, exactamente. Es, por ejemplo, lo que hizo el Amaro vendría a ser un sinónimo textual, por ejemplo, porque que se afirma sobre el tema es sinónimo de que se habla del tema. Obviamente, si que les pone una pregunta así en las preguntas de ENRE, vendría a ser un sinónimo, una respuesta textual. Muy bien. Entonces, el resto de esta clase van a ser puros ejercicios. Van a ir aumentando dificultad. Los últimos son bastante peludos, así que le voy a dar más de 2 minutos. Y voy a poner el temporizador, saquen sus cuadernos de apuntes. Yo voy a estar aquí mirando. Escuchen la música. Sí, un poquito. Un poquito, ya. Es para no estar sola acá mientras ustedes hacen los ejercicios. Entonces, mi cronómetro. 2 minutos para las chicas. Creo que todavía hay gente nueva o gente que no vino la semana pasada. Les voy a explicar antes. Los ejercicios nosotros los hacemos gran parte de la clase porque el lenguaje le gusta hacer ejercicios. Qué lindo. Y yo entrego el texto y la pregunta, les doy 2 minutos para responder la pregunta y después, cuando suena mi temporizador y suena mi celular, todos ponen las alternativas o las dicen por el chat o las ponen en el chat o las dicen por el micrófono. Entonces, antes de los 2 minutos, antes de que suene mi celular, todo en silencio para que todos se puedan concentrar. Entonces, acá está mi pregunta y van los 2 minutos. Ahora sí. Adelante. Listo. Entonces, sus alternativas. Y va, la D, la A, profe. Ah, esa no es una alternativa, profe. Ya, D dicen la Maura.
D, a ver, ¿qué más? Ay, se me enredó. D, D, D. D, van llegando las alternativas, ¿ven? Esta, como se dan cuenta, es textual, pero como es un microcuento, los microcuentos por lo general dejan un poquito al aire, no tanto, porque está calificado como pregunta textual. Pero todos nos dimos cuenta que faltaba un poquito de información para ser textual, ¿cierto? Me faltaba, sí. Sí, se ve el humo del incienso. No, no, delante pasó tu cosito por acá y no, bueno, tu cosito. Tu video. Espérate aquí. No, ahí está. Se ve medio místico. Ya, entonces. Es efectivamente la letra D. Esta parte en la que durante años los niños dibujaron elefantes con ruedas. Claro, y para entender esto, sin embargo, si bien es textual, hay que entender de que el caballero había querido hacer como, no una jugarreta, una bromita, y los niños pensaban que así era lo de elefante, sin saber que era un camión disfrazado. Entonces la gente adulta, la gente adulta. Entonces, ¿por qué los niños dibujaron elefantes con ruedas? Recordaban al supuesto elefante, supuesto porque era un camión disfrazado, que había pasado por sus casas. La D, es que no buscaban burlarse, ¿ya? Y eso creo que era la alternativa, D y E. Claro, acá está. El supuesto, porque acá estaba disfrazado y que había pasado por las casas. No hay mucho más que explicar en un microcuento en realidad. ¿Alguien tiene alguna duda así? Ninguna. Súper, gracias. Entonces, vamos por la segunda. Acepté a todos, a ver. Voy a preguntar por el no sé, porque si están acá, obviamente están todos dentro. Ya, por si acaso. Último para que llegue acá las preguntas. Ya, vamos a la segunda. Adelante. Listo, estaríamos. Alternativas en el chat. D. Ya dicen A, D, D, y la mayoría se va a la D.
Unos segundos más para marcar. Yo me pregunto si seguirán a alguien y todos pondrán la misma o están muy capos. Yo tengo la duda. Yo tengo la duda. A ver, no sé si me están haciendo ahí. Somos muy capos, profe, eso es. Sí, están demasiado capos. O yo creo que ya Krishna igual lo entendió mucho. Ya, vamos Esta a... pregunta es textual, ¿verdad? Esta pregunta es textual, exactamente. También es de las textuales. De las habilidades básicas. Creo que tengo una o dos de síntesis nada más. Entonces, disponemos de pruebas que atestiguan que en los comienzos de nuestra vida humana, el hombre presentó una manifiesta tendencia a la artesanía. Una manifiesta es decir que eh, hacía presente en su naturaleza que el hombre le gustaba la artesanía y recrear con cosas. Ya, María Jesús me gusta que elegí la D ya que la mayoría no concuerda con la pregunta. Ah, ya, Alison, entra nomás, yo te acepto acá. Listo. Después dice, elaboró sus herramientas en la piedra y posiblemente en el tronco. Posiblemente porque obviamente la piedra dura mucho más en el tiempo, durante miles de años, más que el tronco. Eso es una explicación como entre paréntesis, no tiene nada que ver con el texto, para que ustedes entiendan, ¿no? Y esta labor más constructiva y persistente es la que posiblemente constituyó el estímulo necesario para el desarrollo morfofuncional del sistema nervioso central. Se dibuja en nuestra prehistoria, adelante, la mano de un artesano que labra la piedra, y esta figura de esfuerzo y progreso opaca en parte la imagen de Caín. Ya, la última parte era parte de un texto más grande, por supuesto, y Denre tomó esta pura parte. Entonces, habla de la artesanía, habla de qué hacía el desarrollo del hombre, del sistema nervioso central. Los que están en ciencia deben ver sistema nervioso central. Súper. Y se darán cuenta que es la base de todo movimiento y de toda fineza que pueden hacer las manos y las habilidades del hombre. O sea, el lenguaje viene del sistema nervioso central. Todo viene, todo lo bueno viene del sistema nervioso central. Entonces, ¿aparece ya muy desarrollados en los comienzos de la vida humana? No, porque habla de que cuando habían humanos, ellos se desarrollaron a través de la artesanía. Entonces, no está en los comienzos. Eso es falso. Luego, solo llegó a ser lo que es hoy, cuando el hombre pudo usar materiales mejores que madera y piedra, tampoco. Esto está, si eso estaba malo, esto está todo mal. Así lo. C. Determinan en el hombre el carácter positivo y pacífico. También, nada que ver, no está en ninguna parte del texto el carácter del hombre. Eso. Luego, es simbólicamente la culpa de Caín. Si bien nombran a Caín en la última parte, opaca la imagen de Caín, esa es la única parte que nombran y no tiene nada que ver con la culpa de él. Esto vendría a ser una inferencia. Y más encima errónea, así que no, tampoco. Entonces, se desarrolló gracias al trabajo manual persistente. Entonces, ¿qué dice? Voy a usar otro color. Esta labor, ¿cuál labor? La artesanía, más constructiva y persistente. ¿Por qué se refiere a persistente? Porque dura más en el tiempo. La que posiblemente constituyó el estímulo necesario para el sistema nervioso central, que es justo lo que preguntan. ¿Qué se puede afirmar del sistema nervioso del ser humano? No preguntan cualquier cosa. Entonces tenemos que buscar dónde habla el sistema nervioso, que es esto. Así. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Vamos por la siguiente. Van a empezar ahí a aumentar de a poquito. Y se fue.
Entonces, vamos. La D, la D, la D. Una A, una D. D. A, D, D, D. Alguien puso D, X, D. Ah, bueno, ese. María Jesús Valenzuela dice la D, ya que no dice nada de jarrones de barro. Ya, vamos a ver. Vamos a resolver. Entonces, vamos a partir porque es falsa. Y me encanta destacar muy, muy, muy fuertemente la falsa. Entonces yo hago así y marco una F. Más encima, con los nervios de una PAES, uno se le olvida, así que siempre todo muy remarcado, para que no se les vaya a pasar una falsa por buena. Entonces, entre las actividades económicas de los cholos se puede encontrar la pesca y la crianza de animales. Vamos a ver. Practicaban la pesca, cacería, acá está pesca, la cacería, y además criaban perros en algunos. Entonces, pesca y crianza animal. Esta está correcta. B. La zona en que habitaban los chonos actualmente se llama archipiélagos, los chonos y los huaytecas. Me equivoqué al escribir, pero esto es un... O este es un las. No, yo hice la alternativa, así que esto tiene que estar bien. Ahí sí. La he escrito mal cuando la pasé del texto. Entonces, esta también está bien, porque está acá, incluyendo los actuales archipiélagos de los chonos y las huaytecas. C. Los chonos empleaban materias primas provenientes de animales para satisfacer sus necesidades de ropa y techo. Y acá dice lo de la ropa era con los perros lanudos, telas muy toscas. Imagínense vestirse con la ropa que bota tu pelo, o sea, tu perro como el pelo, ¿sí? Vestirse, hacer un chaleco de pelo de perro. Y luego, que contaban que colocaban carpas de cuero de lobo marino, también. Entonces, está correcto. Y luego, su desarrollo técnico se expresaba en el uso del fuego, la construcción de dalcas y fabricación de vasijas de barro cocido. No. Falso. Así que, dedo es la correcta. Oh, no, Anaí, se fue la señal. Ahí sí. Ya. ¿Alguna duda? Súper. Ya. 2 minutos. Ya. Alternativas.
Barco, barco. Una E. Barco. Una E y una B. ¿Qué es eso? Son dos alternativas juntas. La E y la B están correctas. ¿Cómo puede ser eso? Ah, ya. B. D. Dicen B, están entre la D y la B. Alguien dice la C. Ya, está más complicado. Una cosa muy importante para resolver esta pregunta es darse cuenta de que preguntaba no solamente por cuál de las siguientes cosas se afirma, sino que qué se afirma sobre la organización de los chonos, la familia. Bueno, los chonos, obviamente, pero principalmente la familia. Era, dos puntos, era, ¿qué era? La familia. Exactamente, a ver, veamos la B. La base de las actividades económicas de las mujeres. Y acá jugaron con un juego de palabras porque dicen que las mujeres participaban en actividades económicas básicas. Entonces, nada que ver, o sea, la base de la economía, la base de actividades económicas de la mujer, no, sino que hacían economías básicas. Esta está equivocada. No es la base de actividades. Ahora, vamos por la C. Estoy tirando al azar. La responsable de criar perros lanudos y posteriormente producir tela con su pelo. Si bien esta pregunta, esta alternativa está correcta para suelta, no tiene que ver nada con lo que pregunta la cosa. O sea, no hay nada que ver. Porque acá pregunta sobre la familia como estructura social de los chonos. No qué es lo que hacía una mujer en una tarde. Claro, exactamente. Entonces, no, la familia no era responsable, hablan de la actividad de las mujeres. Entonces, no era responsable. Luego, la institución social que dividía tareas que correspondían a hombres y mujeres, veamos cómo habla de la institución social y la división de tareas. Dice, su organización social consistían en bandas muy pequeñas que solo, vamos a marcar eso, se mantenían permanentemente unidas a nivel familiar. Las mujeres participaban en actividades económicas básicas, mariscando las playas, criando perros lanudos, cuyo pelo era aprovechado para fabricar telas muy toscas. Entonces, bueno, más arriba del texto y más abajo, no se habla de la división de tareas de hombres y mujeres. Explica que las mujeres hacían esto, pero no habla de que esta era un tipo de institución social que dividía tareas. Y luego la E es todo lo contrario. Dice, bandas muy pequeñas que no se mantenían unidas por mucho tiempo. No, acá dice exactamente que solo se mantenían unidas a través de la unión social que tenían a nivel familiar. Entonces, de hecho, esta es lo contrario a esta otra. Está malísima. Así que, barco. Sí, exactamente. Que no se mantenían, eso es muy importante. ¿Sabes? Ese era el tipo de palabras que les decía, que son como las que hacen la diferencia entre una alternativa y otra. De hecho, la E y la B eran completamente opuestas. Vamos por la siguiente. 2 minutos.
Súper. Ya, alternativas en esta. Oh, Dios santo. C, E, A, E. Había otra más arriba, creo que había más variedad. D, D, C, E. Está, pero está subiendo ya. D, C, E. Veamos. Vamos a ver, sigan poniendo por mientras. Vamos a ver. En relación con lo ocurrido con los chonos a la llegada de los españoles. Ya, la María Jesús dice, creo que es la E. Ya, vamos a ver. A la llegada de los españoles, el texto afirma que la colonización española fue el único factor para la extinción de este pueblo. No, recuerden que las cosas extremas, a menos que las digan directamente, ¿a cuántas páginas son? Ya vamos en el ejercicio 5 y creo que son 8. No, son 8, no creo, son 8. Es que este era de repaso, entonces entra todo, está caracterización, textual, va todo. No fue lo único, entonces esta es exageración. Ya. Luego, fueron puestos al servicio de la corona española mediante sistema de trabajo conocido como encomienda. No habrá ninguna parte de encomienda. Menos de el trabajo a la corona de esa forma. Entonces, no esto, ni servicio a la corona. ¿Prestaron sus servicios como guías marítimos a los sacerdotes jesuitas? No eran los sacerdotes jesuitas. Era las expediciones españolas de Aysén y Magallanes. Los jesuitas fueron los que los trasladaron, pero se lo llevaron a otras islas. No tienen ninguna relación con la guía de expediciones hacia Aysén y Magallanes, que están más al sur. Si los jesuitas se fueron para un lado y estas expediciones iban hacia el otro. Emigraron a diferentes zonas del sur de Chile, donde se dedicaron al comercio con otros pueblos. Lamentablemente no fue una emigración, fue un traslado involuntario. Entonces, la emigración vendría a ser como una característica positiva, como si ellos lo hubiesen hecho con razón de querer hacer, como cuando alguien emigra, tiene voluntad de querer emigrar. Acá fueron trasladados, es decir, es como cuando uno lleva una mascota, tu perro no es que quiere ir a ver a tu abuelita, tú tomas a tu perro y te lo llevas a la casa de tu abuelita, o sea, tú lo estás moviendo. Esa es la diferencia entre emigrar y que te trasladen. Por ejemplo, cuando eres chiquitito, te trasladan al colegio. En cambio, una emigración es cuando tú ya, no sé, en primero, cuarto medio, tú vas caminando solo al colegio. Esa sería como la diferencia más o menos entre el traslade y la emigración voluntaria. La migración. O sea, obviamente de repente hay gente, obviamente, que tiene que emigrar por un tema, no quiere emigrar. Sin embargo, hay un nivel de voluntariedad, nos lo están llevando como secuestrados de una parte a otra, como lo hicieron con estos pueblos. Y estos sí, fueron desplazados del lugar del que vivían en más de una ocasión, y entonces los trasladaron desde Aysén hasta la isla de Huar. 8 años después, los llevaron a las desiertas islas de Chaihuec y Apiao, es decir, van de Huar a Chaulinec, ahí sí, Chaulinec y Apiao. Entonces, ¿fueron trasladados en más de una ocasión? Sí. De acá y de acá para acá. Y esta es la diferencia. Acá en vez de decir que han emigrado ellos, Dembry usó la palabra de que fueron desplazados. Es decir, que involuntariamente los estaban tomando. O que por la fuerza los tomaron y los dejaron en otra parte. ¿Alguna duda? Profe, Dígame. que igual yo me di cuenta que dice hacia zonas del sur de Chile, pero en ninguna parte sale explícitamente sur de Chile. No sabemos dónde queda en sí, a dónde los llevaron. Súper. Efectivamente. No dice exactamente hacia qué parte los llevaron. Y son, como dice acá, el texto afirma que hay que buscar que toda la pregunta esté correcta. Muy correcta. Ya. Vamos por la... Ya. Esta es peluda. Pero el Dembrer, como les contaba, hay algo, la mitad de la prueba la está haciendo con alternativas de la A a la E
y algunas otras mitades las haces de la A a la D. Aún no entiendo el criterio. Entonces, generalmente hasta como a la 40 la hace a la E y después de la 20 a la, o sea, las últimas 20, es decir, de la 40 a la 60, 65, la hacen con 4 alternativas. Esta como está más complicada, le fueron alternativas para hacerla al estilo Demre, porque es del Demre, pero como 2017 más o menos. Vamos a poner el temporizador. 2 minutos. Haríamos entonces alternativa, estaba más peludo, ¿no? Ya un texto más elaborado. Ya, B, C, B. Ahora va por la C. Van varios C. Creo que al final decantaron por la C. ¿Vieron que había mucha gente por la C? A ver, veamos. Ya, vamos a ver. Primero vamos a marcar que es falso, ¿cierto? Luego marcamos acá, porque después uno a veces toma la A, me pasó. Entonces, de ahí que me quedé traumadísima. Me pasó que tomé la A, me pareció correcta, la marqué y pasé a la siguiente y tuve una mala falsa, que una mala que ya estaba en el bolso. Que no les pasa. Entonces, el arte de narrar depende de que el oyente pueda anidar en su memoria la historia. Entonces, esta parte un poco más poéticamente comenta de que tanto mayor la expectativa aquella de encontrar un lugar en la memoria del oyente, con mayor gusto tarde o temprano este volverá a su vez a narrar. Entonces habla de la relación del narrador con el oyente, que puede ser el mismo, donde queda la historia anidada en la memoria. Entonces, esta es correcta. Luego, en la época actual se caracteriza por la desaparición, no, perdón, la época actual se caracteriza por la desaparición de las actividades ligadas al aburrimiento. Veamos. El aburrimiento es un pájaro de ensueño. Basta con el susurro del bosque para ahuyentarlo. Sonidos, actividades íntimamente ligadas al aburrimiento, se han extinguido en las ciudades y descompuesto también en el campo. Con ello se pierde el don de estar a la escucha, desaparece la comunidad de los que tienen el oído atento. Narrar historias siempre ha sido, bla, 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 se pierde porque ya no se teje, ni se hila mientras se les presta oído. Cuanto más olvidado de sí mismo está el escucha, tanto más profundamente se impregna en su memoria del oído. Era como lo que comentaban arriba.
Cuando está poseído por el ritmo de su trabajo, registra las historias de tal manera que es, sin más agraciado, con el don de narrar. Así se constituye, por tanto, la red que sostiene el don de narrar. Y así también se deshace hoy por todos sus cabos, después de que durante milenios se anudara en el entorno de la forma más antigua de artesanía. Entonces, texto complejo. María Jesús dice, estaba entre la B y la C y la verdad es que no me puedo decidir. Ya, vamos a ayudar. Es la parte de la última, la D. Dice, hay una relación entre la realización de una actividad manual rítmica y la disposición a escuchar. Como decía acá, que se tejía antes y se hilaba mientras se prestaba oído. Hace la descripción de habilidades que son meramente como artesanía, que puede, como dice acá, una actividad manual rítmica, que puede estar hecha sin que tu cerebro esté ocupado, sino que estar haciendo así todo el rato, o tejiendo. No sé si alguien teje acá. O hilar, cuando uno hacía hilito. Son actividades que uno está todo el rato haciendo así. Entonces ahí es cuando la gente se aburría y estaba con la disposición de escuchar historias. Entonces sí había una relación entre la actividad manual rítmica, esta y la disposición a escuchar. Ahora vamos por las que están en batalla. El aburrimiento necesario para la escucha se consigue no haciendo nada, o en la época actual se caracteriza por la desaparición de las actividades ligadas al aburrimiento. Ya, acá dice que se deshace hoy por todos sus cabos. Entonces hace referencia a actividad actual. Acá también se han extinguido, pero no hace referencia a cuándo. Yo me basaría en esta, porque el no hacer nada va completamente opuesto a la realización de una actividad rítmica. ¿Ya? Por ejemplo, acá decía, ya no se teje ni se hila mientras se presta oído. Entonces, antes, la gente podía estar haciendo una actividad repetitiva y estar escuchando una historia. Eso es lo que quiere decir el texto. Y hacer una actividad repetitiva, aunque puede ser muy repetitiva, o como dice el texto, aburrida, sí estar haciendo algo, no es estar haciendo nada. Esto es exageración. Entonces, ¿estaban haciendo algo monótono? Sí, es verdad. Pero estar haciendo nada, no. Entonces, la época actual se caracteriza por la desaparición de actividades ligadas al aburrimiento. No estaba fácil, por eso cada vez va aumentando en dificultad, pero se basaba, según la resolución de EMRE, en esto. Se deshace hoy por todos sus cabos. Los cabos, es como decir, até todos los cabos, como es un dicho súper común en los bonitos. Los cabos son las puntas de las cosas. Entonces, si se deshacen por los cabos, significa que está todo deshilachado. Eso es lo que quiere decir. Bueno, voy a tomar toda la frase. Eso significa que está deshilachado. Es una CH, chado. Aunque esté la S y la H, no sé, ese deshilachado. No, es deshilachado, por si acaso. Entonces la correcta, esta estaba bien. ¿Y cómo buscamos la falsa? Era barco. Ahora, esta es la última y quiero dejar esta para que hagan, porque obviamente ya estamos tarde, no alcanzamos a hacerla, y es la más complicada. Háganla un día cuando se sienten, se toman unos 5 minutos para resolverla porque está larga. Entonces, tomaríamos como mucho rato haciéndola y resolviendo. Así que esta que es de síntesis, 1 minuto. Desde ahora, ya, es el mismo texto.
Listo. Entonces, ¿cuál fue la síntesis? La E, la B, la E. La E. Bueno, en síntesis era más complicado dar como la explicación. Voy a tirar sus alternativas. Y con eso terminamos. Ya, mientras da su alternativa, les quiero contar el dato freak del lenguaje de la semana, antes de que se me olvide. Ahora está de moda, o sea, no está, sí, está de moda porque el lenguaje muta. Nosotros no hablamos como hablaba Aristotle, ni tampoco como hablaban en el antiguo España. Y una de las mutaciones o transformaciones que ha tenido el lenguaje ha sido la letra E para marcar plural. Por ejemplo, alumnos, alumnes, niños, niñas. Y si bien el lenguaje seguramente va a mutar hacia eso, o sea, va a ir transformándose en la letra E, muy seguramente. Actualmente, esto no lo sabe mucha gente, pero el DEMRE hace, yo creo que es como el 2010, ya hace como 10 años, hizo una actualización para nombrar a los plurales, pues, femeninos y masculinos. Y antes de decir la alternativa correcta, le doy clic. Para que ustedes sepan y les comenten a sus compañeros y amigos, cuando uno quiere nombrar un grupo de alumnos, o bueno, en este caso un grupo de alumnos, para no decir, por ejemplo, chicos y chicas, cuando antes estaba escribiendo le dije, este va a ser el dato para decirlo. Demre dice que uno tiene que nombrar por femenino o masculino a un plural de personas, a un plural de, por ejemplo, perros, gatos, gatas, a la mayoría. Por ejemplo, si hay un grupo de 5 canes, de los cuales 3 son perras y 2 son perros, es un grupo de perras. Cuando hay en un grupo de alumnos 30 alumnas y 20 alumnos, ese es un grupo de alumnas. Antes se usaba de que ya con 1 o 2 hombres, el grupo era un grupo de alumnos. Ya hace 10 años que ya no es. Entonces, de hecho, hoy día estaba con una profesora y éramos 2 chicas y un chico, y dijo, vengan alumnas. Y dijo, ay, no, disculpe, compañero. Y yo le dije, no, profe, está bien, porque somos mayoría mujer, y cuando es mayoría, deberíamos ser efectivamente un grupo de alumnos. ¿Qué les parece el dato fijo? Y lo chistoso es que nadie lo sabe, y eso ya hace más de 10 años que DEMRE hizo como esa corrección, y nadie la pone en práctica. Entonces, está muy chistoso y está muy bueno. A mí se me olvida, y suelo usar la E, pero actualmente, como si ustedes quieren ser lo más, como, siempre dije, creo que era la RAN, lo más como de la Real Academia Española posible, uno tiene que nombrar según la mayoría del grupo, femenino o la mayoría masculina. Así que vayan ahí culturizándose a través del lenguaje. Y la correcta efectivamente era la E. Como dice María Jesús, es de una forma poética, la forma de escribir y narrar es como si fuese un arte necesario el aburrimiento. Efectivamente, el arte de narrar, que es lo que habíamos comentado que era una de las, el tema, el aburrimiento también era una base principal y su vínculo en la relación que tienen entre los dos. Ya chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la clase? Duró como 1 hora, que siempre nos demoramos en pasar la lista, somos tantos. Me gustó la clase. ¿Estuvo bueno? ¿Eso dijo? No te escuché, Mauro. Que me gustó la clase. Ah, bueno, De que estuvo buena, estuvo buena. estuvo buena, ya. Anaís, me di cuenta que no sirve para textos largos. Mira, y ten cuidado porque esto yo los tomo fragmentos. Por ejemplo, el que viene acá era una parte porque el texto era de 2 hojas. Yo tomé una parte para poder tomar la pregunta textual, que es la que viene es textual. Pero hay que tener ojo. Sí, no, además lo fui haciendo cada vez más difíciles. Y lo bueno es que, ¿cómo estuvieron? ¿Cuántas buenas tuvieron de las 7 que resolvimos en clase?
1, 2, 3, 5, súper. La 7, buena. Juliana, tips para textos largos. Acostumbrarse a leer recurrentemente. Acostúmbrense a leer noticias, no las que aparecen como, no sé, en emol.cl, sino que una noticia de página, ojalá comprarse el diario una vez a la semana, vale 500 pesos. Yo me compraba, me acuerdo, uno que se llamaba El Ciudadano, que me gustaba harto ese diario. Ya, tuvieron 6, estuvieron la mitad. Ya, María Jesús dice, la verdad me gustó esta clase con ejercicios, porque más que pensar respuesta, analizar texto y buscar la alternativa correcta. Bueno, esa es la prueba del lenguaje, analizar texto, buscar... Es muy buena practicar con ejercicios. 6 de 5 y le fue súper, súper. Qué bueno. Y práctica, harta práctica con vocabulario. Y bueno, ya no entra, pero es muy importante como bañarse en vocabulario. Y para eso yo recomiendo leer el diario. Leer el diario, ustedes se compran el del domingo y ahí tienen como para 2 semanas. Y además les sirve para instruirse en historia también. Entonces, chicos, nos vemos, siendo las 8:20, una horita de clases. Mucho gusto de haberlos visto esta semana. Que les vaya bien. Y deseo Chao, suerte profe. porque mañana tengo prueba y estaba aquí con ustedes. Así Suerte. Suerte, profe. que suerte. Cuídense, Todos sus gracias. ya. Profe, suerte. Profe. Profe, cuídate. Chao. Chao, profe. Profe.